hablemos de La Metamorfosis de Kafka, una de las obras más conocidas del autor checo, que además influyó en personas como Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez, entre otros, por supuesto. No sé si alguna vez habéis escuchado el término kafkiano, pero por si no lo habéis hecho o no sabéis lo que significa, es una palabra que se utiliza para designar situaciones innecesariamente complicadas o absurdas, e incluso experiencias frustrantes. Y en el caso de esta obra, el adjetivo le viene como anillo al dedo, y ahora voy a entender el porqué. La Metamorfosis, que se relaciona bastante con la corriente existencialista y surrealista, nos cuenta con un hombre llamado Gregorio Samsa, quien se dedica a mantener a su familia bajo su oficio de viajante de comercio. Al levantarse un día cualquiera, descubre que se ha convertido en un insecto. Sin embargo, y como se va viendo a lo largo de la obra, esta metamorfosis que sufre Gregorio no es solo física e individual, sino que también es psicológica y toda su familia se ve afectada por ella. A pesar de que esta obra tiene pocas páginas, si la leemos con detenimiento, podemos llegar a entender la gran carga que lleva con ella. Empezamos por uno de los temas más importantes de esta obra, la deshumanización. Dentro de la familia de Gregorio, para hacernos una idea, encontramos a Greta, su hermana, y luego a sus padres, cuyos nombres se omiten y simplemente se les designa como señor y señora Sansa. Aunque en la obra no se nos muestra cómo era la vida de Gregorio antes de la metamorfosis, por algunos comentarios y pasajes se puede llegar a intuir que su familia lo adoraba, porque gracias a él ellos podían tener un plato en la mesa sin necesidad de tener un trabajo, pues solo entraba dinero de los esfuerzos de Gregorio. Sin embargo, a él tampoco se le había descontento por ello. Es como si hubiese asumido que su papel en la familia era trabajar y cumplir con lo que le decía su jefe. De hecho, al principio de la obra, cuando Gregorio se despierta y se da cuenta en lo que se ha convertido, se preocupa más por el hecho de que no va a poder llegar a tiempo a su trabajo y la respectiva reacción de su jefe, más que la situación de haberse transformado en algo que pueda asemejarse a un escarabajo. Gregorio lo único que deseaba era volver a trabajar, incluso aunque fuese con ese físico nuevo y algo repugnante. Pero al darse cuenta de que su jefe lo rechaza y que está prácticamente incapacitado para realizar su trabajo, ahora se siente vacío porque ya no puede cumplir su función, o por lo menos lo que él consideraba como su función. Además, su familia, lejos de darle apoyo, empiezan a temerle y a dejarle de lado. Sus padres y su hermana, que lo adoraban y estaban encantados con que cada mañana Gregorio se levantase a trabajar, ahora lo rechazan. Es cierto que Greta en un principio hace unos esfuerzos por intentar adaptarse, pero a medida que va pasando la historia, su actitud se vuelve más distante y fría. Respecto a la señora Sansa, ella sigue entre el miedo y el sentimiento de protección hacia Gregorio, pero el primero siempre termina ganando. El señor Sansa directamente lo repudia. Ya no tratan a Gregorio como a su hijo, lo tratan como un peso, como una carga más que la familia se siente obligada a llevar, y, aunque ninguno lo dice en voz alta, todos quieren deshacerse de ella. Lo peor de esto es que si miramos nuestro mundo actual, estas cosas siguen pasando. Y no me refiero a que la gente se convierta en escarabajos, sino que en nuestra sociedad, cuando alguien es considerado como un raro, lo marginamos. Consideramos que si esa persona no puede ser útil, no tiene ningún valor. Es que eso no es una carga para los demás como sociedad. Para ponernos un ejemplo con Minecraft, ya que es lo que os estoy poniendo de fondo, sería como el aldeano de la túnica verde, un aldeano con el que no podemos comerciar y por tanto consideramos inútil. Así que normalmente o lo matamos para no confundirnos o lo apartamos donde tenemos a nuestros demás aldeanos para que no ocupe espacio. La metamorfosis también critica cómo en nuestra sociedad solemos asociar nuestro valor personal y nuestra identidad con el trabajo. ¿Cuántas veces has llevado a una persona a tu casa y tus padres te han preguntado en qué quiere trabajar o de qué trabajan sus padres? Como si la respuesta a esa cuestión fuese definir lo buena o mala persona que es. Como he dicho antes, Gregorio, cuando se despierta, está más preocupado de que no lo despidan que de su propio físico, y cuando se da cuenta de que ya no va a poder trabajar es cuando se preocupa de verdad. Es como si su identidad estuviese ligada a su trabajo de viajante de comercio y su valor personal se asociase con la cantidad de dinero que puede traer a casa. Y cuando esos lazos se pierden, él también lo hace. Pero es que en su familia también puede detectarse este tipo de comportamiento. El señor Sansa esconde a su hijo porque no quiere que el nombre de su familia se pueda ver manchado por su situación. Aunque tenga que maltratar a Gregorio y darle patadas para que éste vuelva a esconderse en su habitación, para él esos comportamientos están justificados con la excusa de salvar la honra familiar, que es lo que el señor Sansa considera que los define. Y por cierto, ahora que estamos hablando del señor Sansa, si tuviésemos que decidir cuál de todos los integrantes de la familia está más asustado por la transformación de Gregorio, yo diría el padre sin ninguna duda. La hermana y la madre del protagonista también sienten asco y horror, pero más de una vez se arman de valor y entran en la habitación de Gregorio. Sin embargo, el señor Sansa parece odiar a su hijo después de la metamorfosis, y es que podríamos intuir que su horror se desplaza a la ira. Freud decía que cuando nuestra mente es incapaz de procesar una emoción intensa, la desplaza hacia otra más manejable como puede ser la ira. Es como un mecanismo de defensa contra la sensación de vulnerabilidad que puede producirnos el miedo. Pero ahora volvamos a Gregorio y a su crisis por su nueva forma.
Anteriormente he mencionado que nuestro protagonista está angustiado por la idea de no poder realizar su función como proveedor de la familia, pero no es únicamente eso lo que lo atormenta. Las comidas que le gustaban ahora le dan asco y viceversa. Ya no puede salir de su habitación, ni trabajar, y su familia, que siempre había sido su máximo apoyo, ahora lo aborrecen. Gregorio había perdido todo lo que lo definía como persona, incluyendo su propia apariencia. Había pasado de ser el orgullo de su familia a ser la razón de su desesperación en tan solo ahora, y por primera vez parece haberse dado cuenta de la imprevisibilidad y lo absurdo de la vida, y de que ésta tiene el poder de quitarte cualquier cosa. Ahora Gregorio se enfrenta a una pregunta que creo que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Cuál es el propósito en la vida? Ya que todo lo que era le había sido arrebatado, ¿cómo debía enfrentarse ahora a su nueva identidad? Ni yo ni nadie tiene una respuesta definitiva a eso, ni siquiera el existencialismo. Pero os voy a dejar una pequeña frase de Albert Camus que siempre leo cuando mi propia existencia me pesa más de lo que debería. Cada capítulo es un fracaso y también una vuelta a empezar. No se trata de lógica, sino de perseverancia. Para finalizar con la historia de Gregorio, me gustaría hacer hincapié en sus cambios de comportamiento a lo largo de la historia. Al principio, cuando la metamorfosis ocurre y la familia de Gregorio empieza a comportarse como si fuese un monstruo, él mostraba una actitud pasiva, escondiéndose para no asustarlos y simplemente aceptando la poca o ninguna atención que recibía de ellos. Es como si estuviese siendo empático ante la situación que estaba viviendo su familia. Sin embargo, poco a poco va perdiendo la esperanza de recobrar su humanidad, su lugar en la familia y la atención de sus seres queridos. Y eso genera una reacción totalmente contraria. Empieza a salir de la habitación a escondida, se sube por las paredes y hay momentos en los que ni siquiera se esconde cuando alguien entra en su habitación. Gregorio hace todos los esfuerzos por intentar recuperar su identidad, su vida, pero cuando se da cuenta de que cualquier esfuerzo que haga es en vano, simplemente acepta su destino y por tanto su muerte. Para mi gusto, esta novela corta representa muy bien cómo la sociedad es capaz de marginar incluso a los que en algún momento fueron héroes, aunque no se tenga una razón de peso para hacerlo, y cómo esas personas también luchan por ser reconocidas por los demás, porque queramos o no, siempre vamos a buscar ser aceptados, ser considerados como alguien y que la gente respete nuestra identidad. Además, cuestionarnos quiénes somos y qué hacemos es algo que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que hacer, tal vez incluso varias veces, pero hay que saber llevarlo con filosofía. Que la vida destruya nuestra identidad puede ser una buena oportunidad para empezar desde cero y explorarnos a nosotros mismos. Tal vez consigamos crear una nueva identidad que nos represente incluso más que la anterior.